Y bueno, ahora sí vamos a la lección de escuela sabática. Hoy día, hermanos, es miércoles 17 de enero. Miércoles 17 de enero. En la iglesia, noche de oración. En la noche todos a la iglesia, o llevando sus pedidos también allí, ¿no? Para escuchar el mensaje de Dios y también alabar, pues, ¿no? Al Señor y hacer las peticiones, pues. Estamos en la tercera lección, hermanos, de este primer trimestre, ¿no? Estamos estudiando los libros, el libro de los Salmos, ¿no? Hoy día, hermanos, el título de la lección, ahí está en la pantalla. Por favor, alguien puede ayudar dando lectura para confirmar que se ve la presentación. Se acuerda siempre de su pacto, esto es, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Se acuerda siempre de su pacto. Es el título, hermanos, de la lección para hoy día, de que nuestro Dios se acuerda, ¿no? Siempre de su pacto. Tal vez las preguntas que hagamos o comentarios podría ser, a ver, hermanos, de qué es un pacto, ¿no? ¿De qué pacto estamos hablando, ¿no? Y ahí dice que Dios se acuerda, ¿no? Siempre de su pacto. ¿O alguna pregunta, algún comentario respecto a este título, hermanos? La pregunta sería, ¿cuál es ese pacto, hermano? Muy bien, ¿cuál es ese pacto, hermanos? Si alguien pudiera responder, hermanos, esa pregunta, ¿cuál es ese pacto? El A ver, hermano. pacto eterno de amor podría ser. Muy bien, entonces estamos preguntando acerca de pacto, hermanos, ¿no? Pacto eterno, de amor, ahí las palabritas, ¿no? Eterno y de amor también que hace mención nuestro hermano. Hermano justo, Sí, hermana Mónica. bueno, el pacto en la Biblia es una alianza, es un contrato de acuerdo entre dos partes. Y como dice el hermano, cierto, es un pacto de amor que Dios hace con nosotros porque Dios es nuestro creador. Él es el dueño de todo. Él no gana nada con este pacto, o sea, salvo salvarnos porque somos sus criaturas, porque nos ama, ¿cierto? Pero Él es el que pone todo en este pacto. Muy bien, entonces el pacto también es alianza, ¿no? Aunque el Señor, la iniciativa es de Dios y este pacto, ¿no? Es un acuerdo, ¿no? Que Dios hace con la gente, con su pueblo, diremos, ¿no? Con su pueblo. Elige, ¿no? Dios ahí al pueblo bajo ciertas características, ¿no? Porque, y lógicamente que también el pacto se puede extender, ¿no? A todos los que cumplen las condiciones, ¿no? De ese acuerdo, de ese acuerdo. Alianza, pacto, alianza. ¿Alguien más quiere comentar, hermanos, o hacer pregunta? A ver, Hermano justo, sí, hermana. antes, bueno, en esos tiempos, cuando uno hacía un pacto y para sellar ese pacto, partían a un animal en dos y tenían que pasar entre medio de las dos partes, ¿cierto? Porque el que no cumplía la parte era como decir que me pase lo de que está a la izquierda o lo que está a la derecha. Entonces la idea era cumplir el pacto. Pero cuando Dios hace el pacto con Abraham, eh, porque era jurar, ¿cierto? Por Jehová hacer un pacto, pero resulta de que Dios no podía jurar por sí mismo y aún así lo hace y también hace esto de partir entre los dos animales y él pasa también entre medio porque él también para que viera Abraham que Dios también iba a cumplir su pacto. Muy bien, hermanos. Entonces ahí está mencionando nuestra hermana que dentro del pacto había un sacrificio, ¿no? Y que el animalito que era sacrificado era partido en dos, ¿no? Era partido en dos. Y bueno, eh,
No sé si alguien quiere explicar, ¿no? ¿Por qué el animalito era partido en dos? ¿No? El pacto con Abraham también, ¿no? El animalito fue partido ahí en dos, cortado así. ¿Y qué representa eso, no? Entonces, bueno, hay cosas en el pacto, como ya mencionó, eh, es una alianza, es un acuerdo, ¿no? Que se toma entre dos partes, en este caso sería Dios y su pueblo, ¿no? Su pueblo, o sea, gente que pues está de acuerdo, ¿no? Con esas condiciones, ¿no? Del pacto y pues el que está de acuerdo, bueno, bueno, es parte de su pueblo, pues, ¿no? Y los que no están de acuerdo, por supuesto, no entran en el pacto, pues, no entran en el pacto, en ese acuerdo. Hermano Algo más, hermanos, pueden, de repente añadir. Aquí yo saqué del internet, encontré una figura, ¿no? Dice, ¿en qué lugar hizo Dios el pacto con los hijos de Israel? Pues el dibujo, por el dibujo, no, hermanos, y ahí en Deuteronomio 5:2 hace mención de que Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, dice, ¿no? Pacto con nosotros. En Oref, dice, en Oref, en el monte Sinaí, hermanos. Y hay un dibujito ahí del monte Sinaí, un dibujo, ¿no? Donde Dios se presenta con todo su poder, tiembla toda la tierra y sobre todo ahí el monte, hermanos, pues la presencia de Dios baja y pues hay fuego y todo, ¿no? Y había los israelitas que estaba, el pueblo que salió de Egipto, pueblo de Dios, pues está atemorizado completamente, ¿no? Y Dios habló, el pacto hizo, ¿no? Hablando, dando los 10 mandamientos en forma verbal, hermanos, lo han escuchado, ellos han escuchado todos los 10 mandamientos. Y luego lo escribió también en una tabla en dos piedras, ¿no? Dos. Y ahí escribe con su propio dedo, ¿no? Los acuerdos, ¿no? En este caso, qué no debían hacer o qué debían hacer, entonces, este pueblo para cumplir con ese pacto. Y en Éxodo 24:7 al 8, ahí dice, ¿no? Tomó el libro del pacto y había escrito ahí un libro, Moisés había escrito un libro del pacto, hermanos, de las condiciones que había que cumplir. Lo leyó, dice, a oídos del pueblo. Bueno, esto ya es, ¿no? Antes de entrar ya a la Canaán terrenal, ese pacto que ya se había hecho en el monte Sinaí, que Dios había dado las indicaciones, aparte de los 10 mandamientos, había muchas indicaciones. Y les recuerda, ¿no? Moisés, ¿no? Leyendo del libro el pacto, y ellos lo escuchan, el pueblo. Dice, el cual dijo, no, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, ¿no? Entonces el pueblo dice eso, ¿no? Y justamente los que entran en el pacto son aquellos que hacen todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, dice, y obedecen, ¿no? Entonces ahí está, hermanos, el dibujo también, ¿no? Ahí está el dibujo, ¿no? Ahí está el monte, bueno, el humo que sale de allí, el fuego, bueno, la presencia de Dios está ahí, y ahí está el pueblo, pues, ¿no, hermanos? En el entorno está ahí el pueblo en este caso de Israel, ¿no? Que ellos, aceptaron, ¿no? Entrar de acuerdo con ese pacto. Por eso dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Bueno, entraron de acuerdo, pues no estuvieron de acuerdo en el pacto que hizo Dios con ellos. ¿Alguien más alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? hermano Justo, Sí, hermana Mónica. eh, con respecto a lo que mencioné hace un momento, dice que los animales sacrificados se partían por la mitad y los contratantes pasaban entre las dos mitades pronunciando un juramento o una fórmula de imprecación. Los animales partidos por la mitad eran a su vez el símbolo de la suerte que ellos mismos correrían si faltaban al compromiso contraído. Aquí en esta parte, mi hermano, es el primer pacto que hace Dios
o sea, el pacto que hace con Abraham de sacar al pueblo después de darle la tierra prometida. muy bien, hermanos. Ahí está, hermanos, la explicación que nuestra hermana indica que el animalito partido, sacrificado, ¿no? En dos, y por medio de ese animalito sacrificado tenían que pasar los dos, y pues y era un compromiso serio, pues, ¿no? Cuestión de vida o de muerte, el cumplimiento de ese pacto, vemos justamente en el libro de Deuteronomio, hay una gran cantidad de bendiciones, y si no se cumple, pues, el pacto, entonces también hay gran cantidad de maldiciones, ¿no? Es eso, entrar en un pacto, ¿no, hermanos? Muy bien. Si hay algún comentario más, hermanos, o alguna pregunta, vamos a entrar pues en el desarrollo de la lección de escuela sabática. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué dice ahora nuestra lección? Vamos a dar lectura. Y ahí, hermanos, dice, el tema, hermanos, del juicio de Dios, dice, suscita una pregunta importante. Entonces, aquí, hermanos, hablando acerca del juicio de Dios, dice aquí, el juicio de Dios, no. Estoy marcándolo aquí, el juicio de Dios suscita, dice, ¿no? Una pregunta importante. O sea, surge ahí una pregunta importante en el juicio de Dios. ¿Cómo pueden los creyentes tener paz? Paz con Dios, ¿no? ¿Cómo uno puede tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? Está hablando, hermanos, de la paz. ¿Cómo se puede tener paz, hermanos? Pues el creyente puede tener paz. Paz con Dios, ¿no? O sea, estamos hablando de ese pacto también, ¿no? Y cómo también, pues, hermanos, tener esa seguridad de la salvación. ¿Cuán- Uno puede ser seguro por la salvación. Dice, en el momento del juicio. Estamos hablando del juicio. Bueno, en este caso, pues, de hecho, si hemos hecho mención al pacto, entonces ahí necesariamente había que cumplir, ¿no? Las condiciones del pacto, ¿no? Y el juicio vendría en función a ello. Claro, Hermano, sí, hermano Celso. ¿cuándo hay paz? ¿Cuándo hay seguridad? Cuando obedece. ¿Y qué tiene que obedecer? El decálogo. Ahí está los dos. Entonces, si obedece, tendrá paz, tendrá seguridad. ¿Y de qué es el juicio? De eso precisamente. ¿Con qué es el juicio? Con el decálogo, ¿no? Esto es, creo, ahí se refiere, hermano. Gracias. Muy bien, por supuesto, ¿no, hermanos? Recordemos que el pacto que hace Dios con su pueblo y las condiciones importantísimas, pues son, o se proclama Dios, pues, nuestros 10 mandamientos, ¿no? Verbalmente y en forma escrita, ¿no? Y entonces en ese pacto había que cumplir, ¿no? Dado que están de acuerdo, sí vamos a cumplir, vamos a obedecer, dijeron los del pueblo, pues entraron en ese pacto. Entonces la paz, como dice el hermano, pues no vendría de cumplir, ¿no? Y, y uno también, y la seguridad de la salvación, ahora hermanos, dice en el momento del juicio, Dios establece ese juicio. Bueno, seguramente, hermanos, pues el sacrificio que se hacía está representando también, pues, ¿no? Al sacrificio que tendría que hacer nuestro Señor Jesucristo, porque en el caso nuestro, hermanos, habría que hacer un análisis, ¿no? Nosotros que estamos en esta sala, ¿cómo es que estamos involucrados también en este pacto, hermanos, en este pacto? Porque de hecho nosotros hemos entrado en un pacto, por eso también en algún momento hemos tomado la decisión públicamente de de estar de acuerdo en ese pacto y de obedecer, ¿no? Esto a través del santo, bueno, del bautismo, hermanos, del bautismo. Hermano, Pues hay un juicio, pues se ve si hemos cumplido o no hemos cumplido. Bueno, sí, hermano Celso. Isaías 48, 22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová.
Del mismo libro 57, 21, dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Eso es que es obediencia. ¿Dónde está ese, como ya usted dijo, 48 Deuteronomio, 28, Deuteronomio? La primera parte, 14, es bendición, obediencia. Si obedece, todo esto lo tiene. Y ahora, si en caso no obedece, entonces de 28, de 14 para adelante, ya es maldición, ¿no? Entonces, si no obedece, entonces automáticamente no hay paz. Ahí está ahí está dos partes, bien o mal, obedece o no. Eso es, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Ahora dice aquí, tenemos que leer Salmos, el libro de Salmos que estamos estudiando para ver justamente acerca de este pacto, de este juicio de Dios y cómo es que podemos tener esa certeza de la salvación, cómo podemos tener paz en medio del juicio, que en este día estamos en juicio, hermanos. Dios está haciendo juicio a su pueblo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos tener ahora la paz y la seguridad, hermanos, de la salvación? Vamos a ver las respuestas ahí en Salmos 94, 105 y también en Daniel 7. Leemos entonces, hermanos, ahí la palabra de Dios. Dice en Salmo 94, 14, no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dos cosas importantes, hermanos, aquí dice que no abandonará Jehová. O sea, en otras palabras, entendemos que acá Dios no nos va a abandonar, hermanos. Voy marcando aquí, dice, no abandonará Jehová a su pueblo. Bueno, hay esa certeza allí en el pasaje bíblico en Salmos 94, 14. Tampoco dice Dios nos va a desamparar, dice, ni desamparará su heredad. Somos herencia de Dios, así que no nos va a desamparar. Entonces habría que aferrarse a esta promesa, hermanos, que está en la palabra de Dios en los Salmos. Ahora vamos a ver otro texto bíblico en Salmos 105, versos 7 al 10. Dice, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra, dice, están sus juicios. Bueno, eh, en toda la tierra están sus juicios. De hecho, hermanos, el no cumplir las leyes, hermanos, tiene sus consecuencias. Pues, o sea, los juicios se van dando cada día, hermanos, ¿no? En nuestras propias vidas, en la vida de todo ser humano en esta tierra, ¿no? El hecho de cumplir o no cumplir, ¿no? Bueno, ahí están las consecuencias, hermanos, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, hermanos, en la misma sociedad, vamos a preguntarnos aquí si hay corrupción o si no hay respeto a las normas, leyes, hermanos, pues no hay paz, pues no hay paz, no hay paz y una situación terrible, ¿no? Si vemos solamente las leyes, por ejemplo, leyes de la salud, que también estamos estudiando los domingos en la noche, ¿no? Y, por ejemplo, hay leyes en la salud que debemos respetar para tener, pues, no, salud, para estar sanos. Y si no cumplimos, pues, esas leyes, también nos enfermamos, pues, ¿no? Y antes de tiempo estamos descansando, tal vez, por no seguir las recomendaciones, lo que Dios dice, ¿no? En el mundo físico, Dios ha puesto leyes. Entonces, también si no respetamos esas leyes, hermanos, pues del mundo físico, hermanos, también pues no nos hacemos daño, nos autodestruimos, pues hermanos. Entonces, los juicios de Dios están pues en la tierra, ¿no? En toda la tierra están sus juicios, dice, ¿no? Hermano, Sí, hermano. mira, esto es a la vista de todo el mundo, como dice, juicio para todos. Bien,
Deuteronomio 30:19 dice, mira, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, hermano. Este es magnífico, bonito, hermano. Este es el juicio, ya lo sabemos. Ahora, tú decides cuál, la vida o la muerte, el cielo o la tierra, salvación o maldición, o eterno. Esto es, hermano, lo que pregunta el Señor. Esto se llamaría juicio, hermano. Gracias, hermano. Bueno, tal vez en este caso, como estamos estudiando hoy día, el pacto, ¿no? Entonces, Dios invita a entrar en un pacto con Dios, ¿no? Y uno entra en ese pacto cuando uno cree y lo demuestra públicamente a través del bautismo, ¿no? Entonces uno cuando se entrega a Dios dice, yo voy a obedecer, porque antes de bautizar hay un examen que toma, ¿no? El pastor y dice, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a dejar de consumir estas cosas que te hacen daño? ¿Vas a cumplir con todo lo que dice? Bueno, se hace preguntas y uno levanta la mano derecha y dice, sí, estoy de acuerdo, sí, voy a cumplir, sí, sí. Entonces, dicho, o sea, es un pacto, así como en el matrimonio también, pues, ¿no? Vas a estar en las buenas, en las malas, con tu pareja, bueno, todo. Entonces uno dice, sí, sí, dice, no estoy de acuerdo y entonces celebra el matrimonio. De igual manera, el pacto se entra allí, ¿no? Entonces Dios, como menciona ahí nuestro hermano, nos dice, mira, aquí está la vida, aquí está la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Elige, ¿no? O sea, entra en un pacto, ¿no? De hecho, si nosotros no cumplimos con aquello que hemos prometido, pues hermanos, tiene sus consecuencias, pues, ¿no? Sus consecuencias. No hay paz, no hay seguridad, ¿no? No hay salvación tampoco, ¿no? Bueno, esto es importante, hermanos, ¿no? En este pacto. eh, Pero hagan preguntas, hermanos, no hagan preguntas eh, respecto de la vida cotidiana que uno está viviendo, cómo estamos, ¿no? Frente a este pacto y a los juicios de Dios. Dice ahí el verso 8, se acordó para siempre de su pacto. O sea, Dios se acuerda de su pacto, hermanos. Dios no se olvida. Tal vez nosotros decimos, no, ya yo voy a hacer mi pacto con Dios económicamente, aparte de mi diezmo, voy a poner un pacto, voy a hacer económicamente, voy a dar, digamos, un 10% también, y o más de repente, ¿no? Y de repente nosotros que hemos hecho un pacto en un determinado momento, nos olvidamos, pero Dios no se olvida, hermanos. Por eso dice aquí, se acordó para siempre de su pacto, dice, ¿no? De la palabra que mandó para 1000 generaciones, dice, ¿no? La cual concertó con Abraham. Está haciendo mención que el pacto se concertó con Abraham. O sea, antes que se dieran los 10 mandamientos, hermanos, en el monte Sinaí, ya el pacto se celebró con Abraham, muchos años antes, hermanos, porque después de Abraham viene pues Isaac, viene después, hermanos, Jacob, y Jacob viene a ser el pueblo de Israel, pues ¿no? Las 12 tribus, recién viene ahí, ¿no? Estuvieron en Egipto, ¿no? Casi 400 años, bueno, y después salieron en libertad, y se confirma el pacto ahí, hermanos, en el monte Sinaí, estableciéndose los 10 mandamientos, ¿no? En el pacto. Pero ya había sido hecho el pacto con Abraham, hermanos, dice, la cual Dios había concertado ese pacto con Abraham. Recuerden que Abraham, pues también eh, él se comprometió, ¿no? A cumplir las cosas que Dios le decía. Por ejemplo, Dios le dijo, sal de tu pueblo, deja tu parentela, deja ahí tu país y anda donde yo te voy a guiar. Ni siquiera él sabía dónde estaba yendo, pero estuvo de acuerdo y salió, pues. Y así, hermanos. Mm. Dios le Y decía, después, sí, sí, hermano. o sea, con Abraham apareció el pacto.
pero antes de Abraham no había pacto. Muy bien, gracias por la pregunta, hermanos. A ver, alguien puede responder eso, ¿no? Antes de Abraham, ¿había pacto o no había pacto? Hermano, tal vez diremos la pregunta. Dios ha hecho pacto con la humanidad desde Adán y Eva y hasta nosotros, hasta cuánto tiempo es esto? 6.000 años. Está por concluir 6.000 años, ¿no? Ese es el pacto que Dios ha hecho con toda la generación, Abraham, Isaac, Jacob, todo, etcétera, etcétera, hermano. Aún con nosotros, siempre en cuando que aceptamos este pacto, que ya lo sabemos a través del bautismo, ¿no? Entonces nos toca a nosotros cumplir, obedecer o no obedecer, hermano. Gracias. Muy bien, gracias, hermano, a ti por la respuesta. ¿Alguien más quiere responder, hermanos, a esa pregunta? En el Génesis vemos que, de hecho, no, o sea, Adán y Eva como hijos de Dios eran perfectos y vivían pues con Dios mismo, ¿no? No había ningún problema, no había ningún problema, ¿no? En este caso vivían eternamente, Adán y Eva, pues, ¿no? Ahí están en el Edén, Ahora, pero sí, había entonces, hermano, una condición, sí. si antes de Abraham ya había pacto, ¿por qué resalta el pacto con Abraham? ¿Por qué? Muy bien, hermanos, ¿no? Estaba mencionando que Adán y Eva, de hecho, ¿no? Ellos habían desobedecido, ¿no? El pacto que Dios hizo con Adán y Eva, de que no debían comer, pues, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos desobedecieron, pues, en ese pacto. Y como consecuencia, Dios había advertido de que ciertamente iban a morir. O sea, les digo con certeza, no les digo que van a morir si comen de ese fruto. Y ellos comieron, pues hermanos, y como viene pues la maldición, en este caso la muerte eterna, ¿no? Para Adán y Eva, ¿no? La solución de ese problema, pues se da también a ellos, ¿no? Aunque Dios dice, no, las consecuencias, que el hombre sería mortal y que con el sudor de su frente comería, la mujer estaría sujeta a su marido, bueno, la tierra sería maldecida, entonces el enemigo que hizo caer en el pecado, ¿no? El representado por la serpiente, ahí está, ¿no es cierto? Estaría, se arrastraría en el suelo, comería polvo, bueno, pero se concentra en el versículo, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, tengo entendido ahí, el pacto ahora era de que Mm. el Bueno, descendiente entonces de la mujer, Adán y Eva fracasaron, pero ahora el pacto que hizo con Noé también, ¿no? ujú, Ahí vemos que Dios promete, ¿no? Sus promesas, ¿no? Con el arco iris, todo esto. Entonces, pero la generación que empezó después de Noé también lo invalidó, ¿no? No empezaron a no creer, pues, en la promesa de Dios, ¿no? Entonces, por esta razón, seguramente, ¿no? Podemos darnos cuenta que llama a Abraham de toda esa confusión que empezó a reinar después de Noé, ¿no? Llama a Abraham. ¿Para qué? Para formar un pueblo. Porque hasta ese momento Dios no había formado un pueblo, ¿no? Antes de Abraham no había un pueblo, ¿no? Más que el pueblo del mundo, pareciera, ¿no? Porque todos empezaron a no creer en lo que Dios había hecho, las promesas desde Adán, por supuesto, y con Noé otro tanto. Y ahora, para formar un pueblo, ¿no? Empieza con Abraham. Esto creo es que hay que resaltar, hermano. muy bien, estábamos mencionando también, pues, ¿no? De que justamente ese capítulo 3 de Génesis, versículo 15,
Ahí, para solucionar el problema de la muerte eterna que le corresponde al ser humano, a nosotros, los seres humanos, la solución ahí se da, ¿no? O ahí está el evangelio, ¿no? El evangelio está ahí, de que había que haber un sacrificio. Tenía que morir sí o sí el ser humano, en este caso, pues representado el ser humano a través de Jesucristo, simbolizado por el Cordero, entonces tenía que ser sacrificado, pues, ¿no? Porque ahí es donde se menciona que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Y la serpiente pues mordería en el talón, ¿no? A la simiente de la mujer. Bueno, es el conflicto que hay, ¿no? Que todavía estamos en ese conflicto, ¿no? Pero sucedió ya eso, pues no se cumplió ese pacto. En otras palabras, se está mencionando ahí que en nuestro lugar moriría, pues no, el Hijo de Dios, en este caso Dios mismo tomaría la naturaleza humana y morir. Y en la cruz del Calvario se cumple eso, pues, y ahí es donde aplasta la cabeza de Satanás, ¿no? O sea, ya está condenado el diablo, ¿no? Para la muerte. No hay solución ya para él, ya no se puede arrepentir, nada, ¿no? Satanás, Hermano, porque ya pues y demostró su amor y su justicia ahí en la cruz. Sí, hermana, eh, eh, en respuesta también a lo que preguntaba el hermano Raúl, en Isaías 24, versículo 5 dice, y la tierra se contaminó bajo los moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Es eterno, que durará eternamente. Este pacto que hace Dios con su pueblo, Él lo tiene en su mente, Él ya lo juró desde antes que nosotros cayéramos. Este pacto es eterno y por eso lo va renovando con Adán, con Noé, con Abraham, después con todos nosotros lo ha hecho el Señor. Entonces, eso es lo que significa, que el pacto es eterno. muy bien, esa palabrita sempiterno que es eterno, dice, ¿no? De eso vamos a hablar también en este día. Y una cosa más, hermanos, que hacía pregunta nuestro hermano Raúl. Desde Adán y Eva ya se divide la humanidad en dos grupos, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿no? Entonces vamos a ver Caín, ¿no? Por ahí los hijos de los hombres, desobedientes, ¿no? A Dios y los hijos de Dios, pues obedientes a través de Set, aunque estaba Abel, ¿no? Que hizo el sacrificio no correcto, pero fue muerto, ¿no? Por Caín, o sea, Satanás usando a Caín, ¿no? Entonces los seres humanos se dividen en dos, pues ahí están los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿no? Y por eso que los hijos de los hombres, no, todo pensamiento de ellos, ¿no? Era de continuamente solamente el mal, de ahí que viene un diluvio, también el juicio se da allí, en ese tiempo, ¿no? Y así. Entonces, el juicio es eterno, pues no, digo, el pacto es en este caso eterno, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir y vamos a un poquito ver eso, ¿no? De cómo es eterno, ¿no? Cómo establece ese pacto. A ver, voy a leer, continuar la lectura. Dice, se acordó para siempre de su pacto, dice Dios, ¿no? De la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, hace mención a Abraham, y de su juramento a Isaac, ¿no? Sigue el pacto con Isaac, la estableció con Jacob, hermanos, por decreto, ¿no? Con Jacob, pues en este caso las 12 tribus, recuerden ustedes, hermanos, ahí, y a Israel, ¿no? O sea, ya está con el nombre de Israel por pacto sempiterno. Entonces, a Israel dice por pacto sempiterno y sempiterno significa prácticamente eterno, ¿no? Bien, de repente, hermanos, aquí puede surgir algunas preguntas. ¿Y qué de nosotros? Pues no. Si ahí está diciendo que Israel establece Dios su pacto eterno con Israel, dice ahí, ¿no? ¿Qué de nosotros los gentiles que estamos acá en esta sala, ¿no? No sé si hay algún israelita aquí en la sala, ¿no?
Pero la respuesta, hermanos, si alguien quiere dar, pues puede darlo, pero la Biblia da respuesta a esa pregunta, hermanos. A ver, ¿alguien quiere dar respuesta? ¿Nosotros somos o no somos israelitas? El pacto es con Israel y es el pacto eterno. Hermano, no recuerdo el versículo, pero sí somos israelitas. Desde que aceptamos a Cristo como Salvador, desde que nos bautizamos, desde que conocemos el decálogo, entonces son condiciones para ser el pueblo de Dios, aceptado al Señor Jesucristo, el sacrificio. Eso es sempiterno, porque Dios siempre desde el cielo ya estaba prefijado para ser sacrificado. Por tanto, eso aceptamos, eso es, hermano, el pueblo de Israel, aceptado o circuncidado o también injertados. Con esos términos aparece en la Biblia para nosotros. Gracias, Ah, hermano. claro, porque los gentiles no eran israelitas, ¿no? Entonces, pero dice, ahí el apóstol Pablo nos asegura, ¿no? Que somos también descendientes de Abraham, ¿no? Muy bien. Muy bien, hermanos. Sí, pues Abraham, verdaderos hijos de Abraham son los que creen, ¿no? No necesariamente los que han nacido en ese pueblo de Israel, sino los que creen, así como Abraham. Si tenemos esa fe, entonces somos hijos de Abraham, dice, ¿no? Por otra parte, el pueblo de Israel es simbolizado como un árbol y cada rama viene a ser como un israelita, ¿no? Entonces, pero como ellos no aceptaron a Jesús, rompen este pacto, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Dios que es justo, miren, no es de que Él sentimentalmente dice, no, pues este es mi pueblo, seguiré pues, con ellos, por más que me desobedezcan. No es así, hermanos. No, Dios es justo con todos y a toda la humanidad nos trata de igual manera. Y por lo que ellos han rechazado a Jesús, ¿no? Que era la fuente de salvación o el camino, ¿no? Para la salvación, fue como se poda, ¿no, hermanos? Si alguien poda un árbol, rompe o corta las ramas, hermanos, corta pues las ramas, ¿no? Y, y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Eh, Queda pues sin ramas, está podado, se dice, ¿no? Pero en este caso, hermanos, Dios corta así a sus hijos, a los israelitas, que vienen a ser las ramas, y a los que creen en Jesucristo, cualquier persona, sea gentil o sea del mismo pueblo también de Israel, al que cree en Jesucristo, pues en este caso los gentiles en especial, somos injertados en este árbol que es el Israel que está mencionando ahí. Somos hijos adoptados por Dios. Ustedes saben que cuando una ramita se injerta, entonces de esa ramita va a salir fruto también y hay comunión con el árbol, pues no. Entonces en ese caso, pues, y la Biblia lo menciona literalmente, ¿no? Que somos israelitas espirituales. El creyente, entonces, es parte también. Se habla bastante de Jerusalén, la Jerusalén que está allá en el cielo, la nueva Jerusalén. Son símbolos, ¿no? El pueblo de Jerusalén literal también es simplemente un símbolo, ¿no? De la Jerusalén celestial, hermanos, ¿no? Que son las promesas que Dios tiene preparado para su pueblo. Bueno, continuamos. Entonces, Hermano justo, esta disculpe, promesa es eterna. Sí, sí, hermano. es que sí, es que justamente respecto a lo que estaba diciendo usted, Romanos 11, un poquito largo, pero del 13 al 25 dice, pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos, pues que Dios me ha enviado a los no judíos. Yo tengo una gran estima a este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para que los que estaban muertos. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera.
Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes, despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues qué bueno es Dios, aunque también que estricto, ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo, pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, ¿cuánto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo? Hermano, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Es decir, los israelitas son el pueblo de Dios, siguen siendo el pueblo de Dios y siempre serán el pueblo de Dios. Nosotros, cierto, gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia, cierto, hemos sido injertados en este pueblo y también somos pueblo. Muy bien, gracias. Gracias, hermana. Ahí está la palabra de Dios, hermanos, y hay un llamado muy importante a nosotros, ¿no? Por la fe hemos sido injertados. Y si vamos a dejar de tener fe, entonces también nos va a cortar, ¿no? Habiendo ya sido injertados, nos cortará como las ramas, así lo cortó. Y también hace mención que los israelitas que no creen, puede ser que recapaciten y crean, pues no, entonces serán injertados también otra vez en el árbol, ¿no? De donde fueron cortados. Así que hermanos, ahí está, Dios no hace excepción de personas, no hace diferencia, es justo pues Dios, ¿no? En lo que Él hace, en sus juicios, Dios es justo. Bueno, vamos a continuar con la lectura de Daniel 7:22. Hasta dice que aquí en Daniel, hasta que vino el anciano de días. En este pasaje bíblico, hermanos, se ve, ¿no? Ahí, diremos, el cielo, donde hay un trono que se pone y hay un anciano de días que es nuestro Dios, ¿no? Que se sienta en el trono y se dio el juicio, hermanos, dice, a los santos del Altísimo. Entonces se hace el juicio, se está haciendo el juicio a nosotros. Hoy en día estamos en juicio, hermanos, ¿no? Eh, y eso es lo que se ve, ¿no? Ve Daniel en las visiones de que el juicio se da. Y esto está representando, ¿no? A la fecha de 1844, ¿no? Cumpliendo la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿no? Hasta el que vino el anciano de días se dio el juicio a los santos del Altísimo, por eso estamos en juicio nosotros, a nosotros nos están juzgando en este instante, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces llega el tiempo, el Señor Jesús ya viene por segunda vez para que podamos recibir el reino, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Hablando, hermanos, a eso se está refiriendo Daniel 7:22, hermanos. Bueno, dentro de los comentarios, hermanos, de la lección, dice así, el pueblo de Dios está seguro, entendiendo, hermanos, que pueblo de Dios son de aquellos que son voluntarios o que tienen fe en Dios, que han hecho un compromiso con Dios. Esos son el pueblo de Dios, ¿no? Hoy en día, que es la iglesia, ¿no? El pueblo de Dios está seguro porque el Señor puso su morada en Sión. Entonces, hace mención a estos nombres, hermanos. Sión, por ejemplo, cómo es que Dios, el Señor, hace su morada en Sión, dice, ¿no?
¿Qué es Sión, hermanos? ¿Qué es Sión? Ahí está Salmos 76, 1 y 2. Dice, bueno, este Salmo 76 habla acerca de que Dios es el vencedor. Es un himno de Asaf. Asaf ha escrito este himno. Ya instrucciones, dice, para el director del coro. Este himno deberá cantarse acompañado de instrumentos de cuerda. Bueno, hay no estas indicaciones respecto a este salmo, ¿no? Y el Hermano, salmo propiamente dicho dice, bueno, sí, hermano, ¿alguna pregunta tal vez? Sión es pueblo de Dios, Sión es Israel, Sión pertenece a nosotros, a los enfrentados. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué dice acá, ¿no? En Judá dice, en Judá se conoce a Dios, ¿no? En Israel se reconoce su fama, dice, ¿no? En Jerusalén, justamente ahí está, hermanos, Jerusalén, en Jerusalén se halla su templo, dice, ¿no? Se halla su templo. Entonces, de forma simbólica, hermanos, aquí Jerusalén literal, ¿no? El literal Jerusalén que existe ahora es un símbolo nada más, ¿no, hermanos? Ese Jerusalén, de la Jerusalén celestial, pues, ¿no? Pero ahí dice, en Jerusalén se halla su templo, ¿no? Entonces ahí en Jerusalén, pues había un templo, el templo, ¿no? A Dios. Allí estableció su residencia, o sea, Dios estableció, pues, ¿no? Para que Él esté acompañando a su pueblo, entonces en el templo que estaba en Jerusalén. Y ese nombre se repite, hermanos. Prácticamente los resumimos, los nombres que aparecen con lo que es Jerusalén. Y es un símbolo de la Jerusalén celestial que está preparado por el Señor Jesús allá en el cielo, ¿no? Donde iremos allí, ¿no? O Dios nos llevará allí. En Jerusalén se halla su templo, allí estableció su residencia, dice. El comentario, hermanos, dice aquí, y estableció su pacto eterno con él como su posesión preciada. Entonces ahí está, hermanos, el pacto eterno, ¿no? Eterno, dice aquí, hermanos, el pacto eterno, ¿no? Había otra palabra que era sempiterno. Aquí está diciendo, estableció su pacto eterno con él como su posesión preciada. Bueno, eterno diríamos, hermanos, porque en la mente de Dios todo está puesto. Por la eternidad estaría, ¿no? Desde un comienzo, ¿no? Este pacto que Dios haría con su pueblo, ¿no? Él sabe el futuro y todo eso, ¿no? Sempiterno, pues entendemos de que hay un punto de partida y va a la eternidad, hasta el infinito, diríamos, ¿no? Y eterno es que no tiene ni principio ni fin tampoco, ¿no? Es así Dios, no tiene principio ni tampoco fin, nuestro Dios. Y ahí están los textos en Salmo 94, 14 y 105 también. Y ahí los textos dicen, hermanos, tú, mi Dios, jamás abandonarás a tu pueblo. Hay esa certeza, pues, hermanos, de que Dios jamás va a abandonar a su pueblo, o sea, a los que cumplen las condiciones del pacto, ¿no? Él no ha olvidado su pacto ni las promesas que nos hizo. O sea, Dios no se ha olvidado del pacto que ha hecho. Entonces, que hemos visto que es sempiterno, que es eterno también, hermanos. Hizo el pacto con Abraham y se lo confirmó a Isaac, con Israel lo estableció como un pacto para toda la vida, hermano. El comentario dice, Dios no se limita a prometer que no rechazará a su pueblo del pacto, ¿no? No, a ver, vuelvo a leer. Dios no se limita a prometer que no rechazará a su pueblo del pacto, sino que obra activamente para mantenerlo seguro en él. Por ejemplo, perdona sus pecados. O sea que Dios no es simplemente que ha dicho, sino que está manteniendo activamente, hermanos, en este día. Dios está manteniendo ese pacto, ¿no? No está cuidando a su pueblo, ¿no? Que ha hecho pacto con Dios. En primer lugar, porque Él está perdonando nuestro pecado. Nos equivocamos día tras día, hermanos. Y Él Hermano, nos perdona el pecado, dice Salmo 103, verso 3. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? este que perdona pecado,
¿qué se llama, hermano? En otros términos, la gracia, pero hermano, gracia, gracia. Ese pacto es la gracia. Esa gracia ha venido desde Adán y Eva hasta 6000 años. Para nosotros hay todavía gracia, pero tiene su límite. ¿Cuándo se termina esa gracia? Juicio de los muertos estamos, juicio de los vivos. Pronto viene. Eso es gracia, hermano. Gracias, gracias. Muy bien, hermanos. Dice pues ahí el texto bíblico, mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud. Ahí está en el Salmo 103, verso 3, hermanos. Hace mención al perdón que hace Dios de todo pecado que podemos haber cometido o nos equivocamos en el día, hermanos, pues podemos pedir perdón y Él nos devuelve, pues, no, la salud, ¿no? Nos perdona también, hermanos, ¿no? Por otra parte, hermanos, que estamos hablando de que activamente Dios está cuidando, ¿no? Ese pacto a su pueblo Dios está cuidando, no lo ha abandonado. También, aparte de perdonar pecados, nos instruye, pues, hermanos, nos bendice, nos fortalece a su pueblo. Eso dice la Biblia, hermanos. Por ejemplo, aquí está Salmo 25:8. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Podemos repetir eso, hermanos, ¿no? Que Dios es bueno y está actuando con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno. Y en ese plan estamos porque estudiamos cada día su palabra y nos está enseñando, ¿no? A nosotros los pecadores a hacer las cosas buenas, ¿no? Enseñas a los humildes. Y aquí, hermanos, muy importante, ¿no? Que el que no es humilde, pero ¿para qué va a enseñar pues al que no es humilde, hermanos? Si no va a hacer caso. Al rebelde, no, no se puede hacer nada con el rebelde, pues, hermanos. Pero acá dice, enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Entonces es una condición muy importante la humildad, ¿no? Con quienes cumplen tu pacto, dice, ¿no? Y obedecen tus mandamientos, tú siempre actúas con amor y fidelidad, hermanos. Entonces aquí, ahí viene la certeza, hermanos, de que justamente el Señor cumple con todas sus promesas en este pacto, a quienes a los que obedecen, ¿no? Sus mandamientos. Como dice ahí, tú siempre actúas con amor y fidelidad. Dios está actuando con amor y fidelidad. Hermanos, nosotros nos podemos estar equivocando en una y otra cosa cada día, hermanos, ¿no? Y el Señor, si nosotros tenemos fe, seguimos confiando en Dios, el Señor nos perdona de nuestros pecados. Y seguimos adelante, ¿no? Y esa es una promesa muy importante, ¿no? El que persevere hasta el final, ese va a ser salvo, ¿no? Así dice la palabra del Señor. Entonces, lo importante es la fe, hermanos. Esa fe que nos conecta la rama con el árbol, eso, por la fe estamos conectados con Dios. Si perdemos la fe, nos rendimos, ahí ya pues no hay solución, ya no hay, ¿no? Salvación, si no sería la perdición, ¿no? Vamos a continuar, hermanos. Dice Salmo 25:11, continúa. Dios mío, es muy grande mi maldad, pero por todo lo que tú eres, te ruego que me perdones. Es así, hermanos, pues nosotros nos podemos reconocer así, acercándonos a Dios, vemos que somos grandes en maldad, no somos malos, y podemos decir a Dios, ¿no? Reconociendo que somos malos, decirle, Señor, mi maldad es grande, ¿no? Pero, pero aquí, por todo lo que tú eres, Dios, que sabemos que es bueno, Dios tiene gracia, esa misericordia, el amor, le podemos pedir, rogarle, te ruego que me perdones. Y desde allí le pedimos que nos llene pues de fuerzas y nos bendiga con su paz. Podemos pedir fuerzas también para luchar cada día, hermanos, enfrentarnos en este mundo, ¿no? Contra los males también. Y que nos bendiga, pues, ¿no? Con su paz, que nos dé paz también, Dios, ¿no? Podemos pedir. Dios hizo que aumentara nuestro pueblo y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y ahí está, hermanos, el cumplimiento de su promesa, que Dios nos fortalece. El comentario dice, hermanos, los juicios de Dios, hermanos, se realizan para hacer volver al pueblo
a la justicia y demostrar que Dios cuida de él, pues, ¿no? Cuida de él. Hermanos, ahí está puesto los 10 mandamientos que tienen un objetivo, hermanos, es como un espejo que nos hace ver nuestra condición espiritual, hermanos. Si estamos fallando en algo, pues, podemos pedir perdón a Dios y pedirle que nos fortalezca para que no sigamos desobedeciendo, ¿no? El mandato de Dios. Vamos a ver acá, aquí, el Salmo 94:8 dice ahí, gente torpe, quiero que entiendan esto. Mira lo que dice, gente torpe, quiero que entiendan esto. ¿Cuándo van a comprenderlo? Es un llamado de atención, hermanos. Si Dios nos dio la vista y el oído, hermanos, Dios nos ha dado la vista y el oído, de seguro, pues entonces, Él puede ver y oír. O sea, el que ha hecho nuestro ojo, el que ha hecho nuestro oído, hermanos, ¿acaso Él no puede ver y oír? De seguro, pues Él puede ver y oír. ¿Cómo no va a castigar el que corrige a las naciones? ¿Cómo no va a saber el que nos instruye a todos? O sea, no se le pasa por alto nada, hermanos. Cualquier cosa, hasta en nuestro pensamiento mal, de repente pensamos. Todo sabe Dios, hermanos. Si Él es el que nos ha creado y sabe cómo funciona el ser humano, la mente humana, el corazón humano, sabe todo, hermanos. Entonces, ahí está en el pacto, hermanos, pues hay el juicio de Dios, como dice ahí. ¿Cómo no va a castigar el que corrige a las naciones? ¿Cómo no va a saber el que nos instruye a todos? O sea, Dios sabe todo, hermanos. Bien sabe nuestro Dios las tonterías que se nos ocurren, pues sabe Dios todo. Mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley, para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. En cambio, a los malvados se les echará en la tumba. Ahí está, hermanos. Si nosotros, no, hermanos, aquí como dice, nos perdona, nos corrige Dios y nos dejamos corregir por Dios, nos instruye en su ley, no, estamos aprendiendo, no todas las leyes de Dios para ponerlos en práctica, para que enfrentemos, pues, no, tranquilos los tiempos difíciles, que los obedientes a los mandatos de Dios pasaremos todas las pruebas, los obedientes, dice, ¿no? En cambio, los desobedientes, los malvados, se les echará pues en la tumba, dice aquí la palabra de Dios. Tú, mi Dios, jamás abandonarás a tu pueblo. Jamás, hermanos, ahí dice, no, jamás abandonarás a tu pueblo. Y es así, hermanos. Los jueces volverán a ser justos y la gente honrada los imitará, dice, ¿no? Hermanos, estamos leyendo el Salmo 105. Bueno, el Salmo 105 tiene muchos versículos para leer. En su conjunto, este Salmo 105 muestra la fidelidad del Señor a su pacto. Si uno lee todo este Salmo, hermanos, ahí vamos a ver que Dios es fiel al pacto que Él ha celebrado, ¿no?, con el pueblo de Israel. Y fue fiel, pues, en su pacto en la historia de Israel. En todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo, Dios estuvo allí, hermanos, condujo providencialmente a José, por ejemplo, a Egipto, y por medio de él salvó pues a su pueblo, hermanos, y a las naciones de aquella región durante la grave hambruna. Eso es una ocasión, ¿no?, que pasó, había hambruna, y pues prácticamente como faraón llegó a ser José, y ahí condujo Dios. El Señor levantó también a Moisés, hermanos, para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto, con señales y prodigios en su favor. Todo esto está hablando en el Salmo 105, hermanos, ¿no? O sea, Dios utiliza ahora a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? El Señor concedió a su pueblo la tierra prometida. Está en el Salmo 105 todo esto, ¿no? Y su protección continua también, ¿no? Lo multiplicó, lo libró de sus opresores y proveyó para sus necesidades diarias. Todo está en el Salmo 105 contado, ¿no?
ahí en el Salmo 105. No cabe duda de que el Señor controla soberanamente todo lo que concierne a su pueblo. Así nos está cuidando a la iglesia ahora, hermanos, que es el pueblo de Dios. Él está bajo el cuidado, ¿no? Una verdad que los salmistas querían que su pueblo nunca olvidara, ¿no? Que Dios tiene cuidado, hermanos, de nosotros, de ellos y de nosotros ahora la iglesia. Cuando Dios se acuerda de su pacto, hermanos, implica algo más que conocimiento o memoria, porque siempre conduce a la acción, hermanos. Y aquí hay muchos textos bíblicos para poder ver, ¿no?, que Dios está actuando, pues no está así, como diríamos, pasivo, ¿no? Ahí en los textos bíblicos, por ejemplo, Génesis 8:1 dice, yo tengo aquí la Biblia, y se acordó Dios de Noé, por ejemplo, dice, ¿no? Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Vemos aquí, hermanos, a lo largo de la historia, por ejemplo, dentro del pacto que está Dios con Noé, pues Dios no lo olvida, no lo deja ahí en el arca, ¿no? Sino Dios está viendo y se acuerda, ¿no? Pues lo libra, pues ahí, ¿no? Otra vez para que viva en la tierra, ¿no? En Primera de Samuel 1:19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Entonces ahí una mujer, Ana, que no tenía hijos, pues era una mujer afligida. En ese tiempo no tener hijos era lo peor. Ella rogó a Dios tener hijo y bueno, y se acordó Dios de ella, pues, y tuvo pues a un hijo que Ana prometió entregarlo a Dios, ¿no? Y ese fue pues Samuel, ¿no? Y cumplió la promesa también. Ahí está el pacto también, hermanos, ¿no? Y así los otros textos, Salmo 98:3, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Dios siempre está presente, pues, hermanos, ¿no? Y Salmo 105, 42 y 44, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Todo está en la historia, hermanos, lo que Dios cumplió, protegiendo, cuidando a su pueblo, y ahora está protegiendo, cuidándonos a nosotros, a la iglesia, y pronto a que vamos a entrar a la Jerusalén, hermanos, a la Canaán celestial, la Jerusalén que Dios ha preparado. Ya pronto viene el Señor y nos está cuidando, hermanos. Así como cuidó al pueblo de Israel de antaño, entonces ahora está cuidando a su iglesia, el Señor. Del mismo modo, cuando se llama al pueblo a recordar las maravillas y los juicios de Dios, significa que el pueblo debe vivir de manera que honre a Dios, pues, hermanos. En este pacto, la principal vocación de Israel es permanecer fiel, hermanos, al pacto, observando las leyes de Dios, como lo dice ahí los salmos, hermanos, pues 78, ahí está el Salmo 78, yo tengo aquí la Biblia, dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, o sea, la fe, hermanos, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, dice así, hermanos, en el Salmo 105, que en esta mañana estamos estudiando. El verso 45 dice, para que guarden sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya, dice así, ¿no? Entonces, hermanos, pues como dice aquí, la vocación de Israel, la vocación principal, o sea, el objetivo principal para el pueblo de Israel, hoy la iglesia, es permanecer fiel, hermanos, al pacto, obedientes a sus mandamientos, pues de Dios.
observando las leyes de Dios. El pueblo de Dios también está llamado a dar testimonio de Dios a otras naciones. Estamos llamados a eso, hermanos, a testificar, porque el Señor desea que todas las naciones se unan a su pueblo Israel, en este caso, la iglesia, hermanos, hoy en día. Entonces, Dios espera que todos los seres humanos de esta tierra alcancen la salvación. Para eso estamos nosotros, para dar testimonio, hermanos. Pongámonos humildemente en las manos de Dios, que Él haga su obra con nosotros, ¿no? Lo que Él quiere. El mundo está así seguro, entonces, en la alianza o pacto no protectora del Dios Todopoderoso y misericordioso, ¿no? Como dice ahí, hermanos, pues el Salmo 89, hermanos, ¿no? El Salmo 89. Para siempre, dice, le conservaré mi misericordia. Ahí está, miren la promesa, hermanos, nos está diciendo que para siempre nos va a conservar su misericordia y mi pacto será firme con él, nos está diciéndonos así. Es firme el pacto, ¿no? Con nosotros. Pondré su descendencia para siempre, dice, ¿no? Para siempre, por la eternidad, ¿no? Y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Ahí están los juicios de Dios. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Hermanos, nos podemos estar equivocando en una y otra cosa, pero ahí está, dice el chicote, ¿no? De Dios, yo te voy a castigar con vara porque te estás rebelando, pero no me voy a olvidar de ti, dice, ¿no? Porque tú crees en mí, porque creemos en Dios. Podemos estar fallando, pero ahí está el Señor con el chicote para que nosotros pues reflexionemos, ¿no? Y nos alineemos en el camino que el Señor nos ha trazado. ¿Qué tenemos en Jesús, hermanos? ¿Qué tenemos en Jesús? Que demuestra por qué estas promesas hechas al antiguo Israel pueden aplicarse ahora a nosotros. Ahí está, hermanos, la última pregunta que nos dice, ¿qué tenemos en Jesús? Dice, ¿no? O sea, estando con Jesús, ¿qué cosa es lo que tenemos, hermanos? Que eso demuestra, ¿no? Porque estas promesas hechas al antiguo Israel pueden aplicarse ahora también a nosotros, ¿no? Gálatas 3, 26 y 29, ahí está en la pantalla. Dice, ustedes han confiado en Jesucristo. Sí, pues, ahora nosotros confiamos en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Qué interesante, hermanos. O sea, confiamos en el Señor Jesucristo y somos hechos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Lo somos, hermanos, hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados, hemos sido bautizados, también quedaron pues unidos a Cristo. O sea, hemos hecho un compromiso público, hermanos, ¿no? De que nosotros creemos en nuestro Señor y estamos bajo su potestad, ¿no? De Él, ¿no? Él es el que dirige nuestras vidas, ¿no? Entonces somos unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Entonces ahora el Señor es el que opera a través de nosotros. Así que no importa si son judíos o no lo son, ¿no? Podemos ser gentiles, ¿no? No importa eso. Si son esclavos o libres, o si son hombres o si son mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales, todos somos iguales, unidos a Jesucristo, hermanos. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios les hizo. Ahí está la respuesta, hermanos, a la pregunta que se ha hecho. Yo me quedo con un texto bíblico que no me olvido, que Dios dice, yo les doy un testimonio. Mi testimonio, dice Dios, nuestro Padre eterno. ¿Cuál es el testimonio, Señor? Bueno, de que yo les doy vida eterna, dice. Pero ¿cómo tú nos das vida eterna, Señor? O sea, el Señor dice, yo les doy a Jesucristo. El que tiene a Jesucristo, tiene vida eterna. Y el que no tiene a Jesucristo, no tiene vida eterna.
Bueno, ahí está la promesa del Señor, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a Justo despedirnos. Sí, ¿alguna pregunta, algún comentario final, hermanos? Antes de hay un, despedir. hay un librito bonito que escribe de la siguiente manera. La ley de Dios constituye el fundamento de su gobierno y el servicio de amor, el único servicio aceptable para el cielo. Dios ha concedido libertad de acción a todos, ha dotado a los hombres de capacidad para apreciar su carácter y por lo tanto de habilidad para amarlo y elegir su servicio. Mientras los seres creados adoren a Dios, estuvieron en armonía en todo el universo. Mientras el amor a Dios reinó supremo, abundó el amor por los demás. Como no había transgresión de la ley, que es un trasunto del carácter de Dios, ninguna nota discordante perturbaba las armonías celestiales. Me hace recordar la última frase del conflicto de los siglos, dice que cuando todo acabe, una sola armonía en el vasto universo se notará, no habrá, dice, disonancia. Todo el vasto, o sea, el mundo creado que es grandote, ¿no? O hasta la minúscula creación de Dios, que es una célula, todos, dice, palpitarán al mismo unísono, no hay disonancia. Pero ¿quién puede medir o anticipar el don de Dios? Por las edades, el pecado interrumpió el flujo divino de la benevolencia hacia el hombre, pero la misericordia y el gran amor manifestados a la raza caída no han cesado de acumularse, no han perdido su dirección hacia la tierra. Dios vive y reina, y en Cristo ha derramado sobre el mundo un diluvio sanador. Nuestro Salvador hizo plena provisión para los hombres. Alza tus ojos, página 362. Es maravilloso el comentario de la sierva del Señor sobre este asunto. Muy bien, hermano Marcelino, por favor, despídenos con la oración, hermano Marcelino. Hermanito, buenos días. Antes de que Buen día. ore nuestro hermanito, quería leerles buenos días con todos primeramente. En Génesis 9, 12, 17 nos dice así, y Dios dijo, esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todos los seres vivientes. Mi pacto continuará por todas las generaciones. En las nubes cuelgo mi arco, el arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. Qué hermoso versículo realmente, ¿no? Acá nos recuerda nuestro Señor que hizo el pacto con cada uno de nosotros. Desde el momento que nosotros nos entregamos a nuestro Señor en el bautizo, ¿no? Todos hemos recibido este pacto. Y ahorita estamos ya en el juicio final de los seres vivos, ¿no? De nosotros. Y nosotros estamos siendo ya juzgados también. Amén, hermanito. Amén, hermano. Hermano Marcelino, despídenos con la oración. Bien, hermanitos, si es posible, podemos ponernos de rodillas, será bueno, pero si no lo puedes, no importa. Oremos. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta mañana por el privilegio de acercarnos, Señor, la primera hora delante de ti a tu trono de gracia, aunque nosotros no merecemos nada, Señor. Sin embargo, usted es misericordioso, Señor, en nuestra generación. Bendiga a nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor. Endereza nuestras veredas, nuestros pensamientos sean claros para percibir, Señor, tu amor en esta generación. Bendiga también, Señor, nuestros hermanos que están enfermitos de repente, Señor, tú lo sabes, oh Dios Santo. Sánalos, Señor, levántalos para la gloria y honra tuya, oh Padre mío. Bendiga nuestro país, Señor, a las autoridades, dale sabiduría, entendimiento, Señor, para que nos vaya bien en la tierra, conforme a tu palabra. Rogamos que en este día todo lo que hagamos sea dirigido por usted, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, Señor, no sea que dirigido por nosotros que lo echamos a perder. Usted es poderoso, Señor, para conducirnos sin caída. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, oramos. Amén, Señor.
Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana.